La concesión del divorcio en la ley de Moisés está reflejada en Deuteronomio 24:1 que dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Todo lo que implica o abarca esa concesión fue puesta a un lado por el Señor Jesús. Ese permiso, concesión o regulación para el divorcio fue puesta a un lado. Es decir, en la época de gracia no tiene más vigencia. Y el Señor Jesús dice que esa concesión o permiso para divorciarse fue por motivo de la dureza del corazón del hombre. Podemos asegurar que de las dos escuelas teológicas de rabinos que existían en los tiempos del Señor Jesús, la de Hillel era la que interpretaba más ajustada al contexto de Deuteronomio 24:1, porque el contexto de Deuteronomio 24:1 no asomaba la posibilidad, pero ni un instante, que fuera por adulterio, porque el tema del adulterio era tratado en la ley de manera independiente a Deuteronomio 24:1 en otros pasajes de la ley de Moisés. La escuela de Hillel decía que se podía dar carta de divorcio por cualquier causa, inclusive por algo trivial, aun por disgusto personal, porque eso era la cosa indecente, quedaba al criterio del marido, como dice acertadamente Isaías Gutiérrez, cito: hasta porque se le quemara la comida por tener un ombligo de afuera o alguna cosa que no les pareciese decente. Fin de la cita. Como pueden ver, no estoy refutando a Isaías, porque todavía no he llegado a esa sección. Aquí estoy dándole la razón en ese punto. Pero aunque la interpretación era la más adecuada por parte de la escuela de Hillel, el Señor Jesús la puso a un lado porque el motivo de regularla Moisés se debía a la maldad en el corazón del hombre, porque en el plan de Dios el matrimonio debe perdurar hasta que sea solamente la muerte lo que los separe. Así que si el Señor Jesús la puso a un lado, no queda o puede haber excusa usar cualquier pretexto o justificación para repudiar a la pareja, como por ejemplo falta de amor, incompatibilidad de caracteres, alegar descuido por parte de la pareja. Otro ejemplo aún más trivial, como decir que lo hacen porque cayeron en la rutina. Todas esas excusas están dentro del contexto de la regulación del divorcio en Deuteronomio 24:1, y todos esos pretextos fueron puestos a un lado. No mantienen la vigencia y no son aceptados por Dios como excusa para divorciarse. Aquí le doy énfasis. Esas excusas no son motivos para el divorcio. Y el Señor Jesús estaba en armonía y mantenía la línea tanto de Moisés, que lo hizo porque las personas en su libertad de resolución pueden, o si quieren separarse de su pareja, pues pueden hacerlo, pero deben saber que van a dar cuenta a Dios de esa decisión. Moisés lo hizo para proteger a la mujer,
porque en esa época ellas no tenían la iniciativa de repudiar al marido, sino era el marido el único facultado para realizarlo. Es por ello que vemos la protesta de parte de Dios en Malaquías 2:14 al 17 sobre el libertinaje que se había vuelto a interpretar Deuteronomio 24:1. Pero en la época de Malaquías, el pecado de adulterio se seguía juzgando sobre la ley contra el adulterio y no por la ley de concesión del divorcio. Eso quiere decir que no hay contradicción, no pierde armonía abordarlo de la manera que la Biblia lo enseña, es decir, de manera independiente. Pero la escuela de Shammai interpretaba Deuteronomio 24:1 que eso significaba que Dios permitía el divorcio solo por adulterio. Pero eso era absurdo si se tomaba en cuenta el cómo se había interpretado y practicado desde el comienzo. En Deuteronomio 24:1 no se interpretaba jamás que el adulterio era un motivo para el repudio, porque el adulterio era tratado en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. De allí podemos partir el por qué el Señor usó las cláusulas de excepción con respecto a los pecados sexuales ilícitos, porque se entendía claramente que estaba hablando sobre Deuteronomio 24:1 y no estaba hablando de los pecados sexuales que se hablaban en otros pasajes de la ley. Pero, ¿por qué la escuela de Shammai llegó a ese extremo de descontextualizar ese texto para interpretarlo de otra manera? Mire lo que dice el historiador Frederick Fibier Bruce en su libro Hombres y movimientos en la Iglesia primitiva, en el capítulo Estudios del cristianismo primitivo no paulino. Cito: en el momento en que Judea se convirtió en provincia romana en el año 6, la jurisdicción capital, repito, la jurisdicción capital estaba reservada al gobernador romano, pero en un ámbito, ofensas contra la santidad del templo, por hechos o palabras, el Sanedrín estaba capacitado para pronunciar y ejecutar la sentencia de muerte. Fin de la cita. La jurisdicción capital, es decir, la pena de muerte, estaba reservada al gobernador romano. Eso quiere decir que los judíos no podían dar muerte a nadie por ningún motivo. No podían cumplir con lo que decía la ley de Moisés para el caso de adulterio, y lo podemos constatar por lo que dice en Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, podemos entender el contexto histórico extralingüístico del por qué la escuela de Shammai le cambió el significado a Deuteronomio 24:1, que era debido a que si no podían cumplir con lo que decía la ley sobre el adulterio de los versos de Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, que eran los correctos para interpretar el castigo por el adulterio, lo extendieron a Deuteronomio 24:1
como una ampliación del significado, y podemos constatar que tal interpretación no es plausible, aceptable. Desde ese contexto, el Señor Jesús tampoco podía estar de acuerdo con la escuela de Shammai. El título del mensaje, Melvin Bonilla e Isaías Gutiérrez, el Señor Jesús puso a un lado la ley del divorcio. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.